Estamos en línea con José Eduardo Bonavita. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va tanto tiempo? Muy bien, señora, ¿y usted? Todo muy bien, acá estoy. Mira, estoy en un viernes, viste que viernes fresquito, pero Sí, pero soleado también, ¿no? soleado, contenta con que ya no está lloviendo más, que me embarré, cuanto pantalón me puse, me lo embarré, porque bueno, mi calle es un desastre, como está el estado de la calle, así que, bueno, nada, medio renegando, pero bueno, hoy contenta con este día, que viene el fin de semana también, que se necesita para descansar. Y después no sé si estuviste escuchando la radio, ahí te voy a tomar nota. A ver, ¿escuchaste la entrevista anterior? No, 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 Uh, pero me estaban haciendo otra entrevista hasta hace un ratito. No, ¿y quién era la entrevista? Le hice entrevista a Jorge Faguaga y a Diego Fortes, bueno, que realmente estuvieron cantando acá, no sé si los has escuchado, ya vienen con la amplia Bueno, trayectoria musical. Diego Forte sí, él tiene una pasta. Ya Pavón lo conozco menos, pero sí, Bueno, pero ¿qué, sí. cómo suenan? Están en un nuevo proyecto musical que se llama Dos Elementos y realmente suenan una belleza, van a estar en el Teatro el 14 de agosto, así que me di ese gustito de compartir una mañana musical. Vos también sos amante de la música, ¿no? La Me familia ahí encanta, Bonavita me encanta, es muy me musical. encanta, sí. Sí, no soy, yo no soy yo sé lo que es que la profesora de música en la escuela, cuando hace un coro y divide todas las voces, te deje para el final y diga, vos, José Eduardo, me vas a dar una manito en otra cosa. Así que, digamos, ¡Ay, qué maldita! que el canto no fue lo mío, pero me encanta la música, sí. Bueno, así que vas a tener que estar ahí acompañando a estos grandes ¿Cómo músicos no? locales el 14 de agosto ahí en el ¿Cómo no? Teatro Brazola. ¿Cómo no? Pero vos también tenés tu parte, digamos, en todo esto de lo que es la cultura local. Y yo decía al comienzo del programa, qué impresionante cómo estás produciendo, cómo estás escribiendo, José Eduardo. Una nueva publicación estás haciendo. Sí, sí, mira, el tema es muy simple. A mí me dicen todo, dice, che, y por qué en tus libros abordás varias cuestiones al mismo tiempo, ¿no? De varios temas que no tienen nada que ver aparentemente uno con otro. El Ujú. trabajo mío es más bien aunarlos como para que parezca un libro. Pero le digo yo, lo que pasa es que tengo muchas ideas en la cabeza y muchas cosas que me gustaría hacer, pero no sé cuánto tiempo tengo y cuántas Pero, José oportunidades voy a Eduardo, pero tener, mira porque lo que cada estás vez más diciendo. difícil. ¿Eh? Mira lo que estás diciendo. O sea, que haces un popurrí por las dudas que no puedas Y hacer uno que nada entero. que sin tocar un poquito. Ahora vos recién hablaste de la música, Ujú. y yo no voy a empezar por el final de este último libro que es Postales, pero del casi final, porque son 5 paseos en este libro. Se llama Postales eh, de paseos por el tiempo y la vida. Ujú. Yo soy larguero hasta poner título, ¿viste? Entonces, a este lo vamos a llamar por el sobrenombre, es Postales, y por más chiquito dice paseos por la vida, por el tiempo y la vida. Está Bueno, muy bien. son cinco paseos, dispares entre sí, ¿viste? Cosas diferentes. Voy a empezar por el cuarto, por el tema de que estábamos hablando recién, que se llama Viaje por los caminos de la música y el canto. Ese es el cuarto paseo que propongo, Ujú. ¿no? Y entonces, te digo un poquito vuelo de pájaro así, sé que tu tiempo es oro y yo me suelo ir por las ramas. Es así. Es un viaje ese, por la música y el canto, es un paseo que demanda tiene 3 estaciones, es un viaje largo este. Son postales, son pedacitos, hay tanto en Chascomús en materia de música, hay cualquier cantidad. La primera estación es la estación de los formadores. Y ahí recuerdo desde los profesores de guitarra que había antes y antes de que estuviéramos nosotros incluso, la academia de don Jules Carbonell, que estaba en la calle Quintana, frente a donde yo vivía, en Quintana y Franklin, que tenía muchísimos alumnos, eh, el conservatorio, después ya institucionalizado el tema de la enseñanza, y la orquesta escuela en el final. Ese es el capítulo de los formadores, digamos Ujú. así. Después, la segunda estación es la estación de la memoria. Y tomo ahí en la estación de la memoria 4 músicos y cantores con los cuales yo he tenido algún vínculo, digamos, en primera instancia que les he hecho una entrevista en algún momento de la vida, ya no están con nosotros,
y los recuerdo ahí, en ellos recuerdo a todos, pero el recuerdo específico es para Omar Moreno Palacios, Juan Enrique Pérez, un viejo cantor de tangos de nuestra ciudad, de tiempo de las orquestas típicas, que a quien tuve la suerte de conocer y frecuentar, Jorge Canosa, los tres chascomunenses, y Lucho Servidrio, que no es chascomunense por elección, porque vino de grande, hizo una casa con sus propias manos y se quedó a vivir acá, que es un compositor de nota, digamos, que dio acá incluso clases de armonía y todo lo demás. Eso es la Estación de la Memoria. Y la otra es la Estación de los Escenarios y Fogones, donde paso revistas, también en función de entrevistas con cada uno de ellos y testimonios que he logrado en mi búsqueda por completar esto, que van, no quisiera olvidar ninguno, pero está Sonia Posetti, Mirta Álvarez, Eduardo Pertusi, Alberto Aristegui, los chicos que en distintas etapas participaron de los Quillahuasi, Fortes, Pablo Pacerini, Panchito Soberría, Jorge Gorray, cada uno tiene una otra, Ramón Wright, y al final del último viaje propongo una tertulia imaginaria, porque también hay una nota de las tertulias por el aniversario del Club Pelota, de cuando se inventaron las tertulias, digamos, en mayo del 60 y pico. Y sabes quién viene a tocar, ¿sabes? Y que toca Nueva Aldea, que era el antecedente de los Prados, y hay notas referidas a los ICEAs, a los vivos, a Cacho, que ya desapareció, y cuenta historias de esa naturaleza, ese capítulo, ¿no? Así que bueno, estoy contento con cómo quedó el libro. Qué bueno. Debo decirte que voy a hacer un reclamo sindical porque a esa historia le falta la orquesta francesa. Me dejaste afuera la francesa. No, pero creo que está nombrada, pero yo hago la aclaración permanentemente de que por eso son postales, no es la historia claro. Son postales. Porque hubo muchísimas orquestas. Creo que está, no quiero macanear porque ya no lo puedo corregir, si no estuviera no lo puedo agregar. Sí. Pero hubo un tiempo de muchas y buenas orquestas típicas. Creo que si el tiempo me da, si la vida me da tiempo, digamos, y oportunidad y ganas, el tema de las orquestas es un tema apasionante, ¿viste? Lo mismo que el de las bandas. Una de las bandas nombro porque generalmente precisamente a los directores de las orquestas, que eran de típica y jazz y características, hacían de todo porque tocaban todo, y al director era el maestro siempre, ¿no? El maestro francés, el maestro del bono, era todo así se titulaba, digamos, al titular de la orquesta, y había un montón. Claro, era un tiempo distinto, donde había los bailes populares en todas las instituciones, y la amenización segura era la de algún local. E incluso yo la nota que hago de Juan Enrique Pérez a partir de un recuerdo de mi infancia, cuando yo me quedaba a dormir en la casa de mi abuela y escuchaba por los parlantes las romerías de Atlético, y lo presentaban siempre de la misma manera, ¿no? Y la voz de su cantor Juan Enrique Pérez, y yo ya me había acostumbrado tanto que para mí era famoso Juan Enrique Pérez, pero bueno, lo conocí de grande y le hice una entrevista, me contó su vida, y bueno, por ahí pasa la cosa. Bueno, qué lindo que te hayas dedicado tanto a poder compartir gran parte de lo que fuiste recogiendo en toda tu carrera, ¿no? Desde el periodismo, desde las letras, y poder ir publicándolo y sintetizándolo y compartiéndolo a través de estas publicaciones. Ahí mencionabas la cuestión de la música, y también hay otro capítulo que tiene que ver con el periodismo y con las radios locales en particular. Sí, concretamente. Ahí no sé si va a ser reclamo sindical. El que asumió la representación de volver fue el señor Julio Giribaldi. Bueno, está bien, se lo merece, se lo merece. Sí, más allá de que hay otros que vamos tomando la posta también. Pero como al mejor cazador se escapa la liebre, cuando me hicimos en su caso no una entrevista, sino me mandó un testimonio de una persona muy ocupada, Julito. Sí. Entonces, en sus ratos de ocio, me fue haciendo una cosa muy completa,
Dice, creo que está re completa, me dijo Julito, ¿no? Y entonces yo le digo, mira, te has olvidado de algunas cosas importantes, digo, como que yo estuve 2 veces en volver, pero aparte de eso, hice mi reclamo una vez. Y se había olvidado de 2 lugares, en todo el periplo que hizo por el paso de la radio, se había olvidado de 2 lugares, digo, pero, digo, no, era para negarme mi presencia, porque son los 2 lugares donde yo tuve programa en volver, fueron esas 2 casas que vos te olvidaste. Había bloqueado parte de la historia, andás a ver, Claro, habría que hacer el análisis de en qué año fue eso. había tachado. Después cuando estaban en Kramer, pero no en el último destino, sino enfrente, en la primera casa que estuvieron en Kramer, y el otro estuvieron en Julián Quintana y Frank. Mirá vos, sí. Bueno, pero no importa, eso fue subsanado, digamos. Bueno, muy bien. Ese repaso de las radios tiene incluso algunas cosas muy lindas, y tiene una que bueno, no voy a decir todo lo que tiene el libro, porque si no después nadie lo va a comprar, que es vital para poder hacer el próximo, pero tiene algunas cosas muy lindas, hasta cosas ocurridas en tiempos viejos, ¿no? Que uno no sabe, o no lo tiene presente. La primera radio que hubo en Chascomús fue clandestina y fue muy cerquita de los Locos de la Azotea, muy cerquita, un par de años después, una cosa así. Mirá, no tenía esa información. Y bueno, es que yo tenía por ahí derrumbada, pero no sabía, no me acordaba bien. La verdad que no la había puesto mucho en el libro. Y me la hacía llegar un amigo. Entonces, sí, incluso con el dato de dónde podía encontrar algún dato. Y el que le había recordado era Toto Mésaga, que es un tipo que es el papá de Tito Mésaga, Silvio Mésaga, que escribía en la revista Impacto cuando yo empecé a hacer periodismo. La sucesión se llamaba Por las calles del recuerdo. Y a mí me encantaba, ¿viste? Y yo siempre pensaba, ¿y quién va a hacer esto cuando se muera Toto y Ducho? Porque Ducho Garbizo era el otro que escribía de eso, así de cosas de antes. Yo decía, cuando se mueran Lucho y Toto, ¿quién, cómo va, dónde va a aparecer alguno que se le ocurra que puede ser interesante el pasado? Y apareció José Eduardo Bonavita. No, es que apareció, hay varios, pero bueno, pero a mí me ha gustado desde siempre, porque me pone muy mal la abundancia de inventores de descubridores de la pólvora, ¿viste? Sin ponerse a pensar que capaz que a algún otro se le ocurrió antes eso que hizo, ¿no? Todos son fundadores de todo, ¿viste? No, esto se está haciendo por primera vez, es un esfuerzo que nunca se ha hecho. Bueno, entonces eso a mí me preocupa realmente, porque creo que conocer la historia es un buen paso para saber a dónde ir también, ¿no? Para no seguir tropezando muchas veces con la misma piedra, digamos. Está bueno repasar el pasado, me parece a mí. Totalmente, claro que sí. Sin olvidar que hay futuro, pero recordar el pasado también. Así que en eso estamos. Está el de la radio, que es un capítulo muy rico, es el que posiblemente deje más para decir, porque ha habido tanta gente desde los fines de los 80 hasta acá. Bueno, ahí yo he procurado, por lo menos en cuanto a las menciones, ¿no?, tratar de juntar la mayor cantidad de testimonios posibles. Uno de los primeros, que fue Rodolfo Acosta, hoy está en España, en Tenerife, tuve un intercambio, me envió algunas cosas, incluso hasta fotografías de su actualidad, porque actualmente tiene la emisora con el mismo nombre que la que tenía en Chascomús, nada más que por internet y por momentos. ¿Cómo es el nombre? Espacio, y el colaborador que tiene Cruzando el Mar una vez por semana es Miguelito Napoli, que no sé si se va en avión o si en la era moderna creo que basta con un WhatsApp, pero probablemente tiene un programa ya así. Para, ¿la primer espacio estuvo en tipo Kramer también o una calle así? Estuvo en Newbery. Newbery, eso, sí. Porque me acuerdo yo en algún momento haber ido, no sé por qué, pero me acuerdo haber estado en la radio. Bueno, pero porque había, por tiempo, digamos. 90 y pico. Vos sos joven todavía, así que ponele. Cuando estaba espacio eras re joven. Y había un programa que tenía Jorge Bonavita, que se llamaba Turno Tarde, no me acuerdo, pero era mucha gente de la estudiantina todavía, digamos, participaba de ese programa. Digo yo, ese era en espacio.
en radio en la cual yo también estuve un poquito. Tuve la suerte de que de las que había en ese momento, mientras yo estuve activo, estuve en todas. Chascomús, Espacio, Volver, y El Lago, que bueno, que después El Lago cambió de también. nombre. Bueno, Bueno, ¿vas a ese hacer es la de la presentación del libro? Todavía estoy, ya tengo, creo, lugar, pero tengo que terminar de arreglarlo y no sé no sé la fecha, porque tengo que acomodarme un poco las posibilidades del lugar. Pero bueno, Y ya está a la venta. te digo rápidamente, porque quizá, si se me demora mucho la presentación, no sé por qué, por esas ocurrencias, como diría como diría Hipólito Yrigoyen, la necesidad de las efectividades conducentes. Decía, bien cómo se hablaba en esa época. Sí. Bueno, esas cosas, viste, que por ahí capaz que hago una preventa para irlos vendiendo si es que hay interesado. Y bueno, pero te las voy a mantener al tanto. Bueno, Te completo perfecto. rápidamente, Sí. el primer capítulo, el primer paseo es un paseo al territorio de las infancias. Está mi infancia, la de mis hermanos y mis primos, en una generación, la de mis hijos, otra generación, y la de mis nietos, otra gente, como han ido cambiando las cosas en las distintas generaciones. En el caso de mis hijos, me tomé un recreo y le pedí a los 4 que me contaran cómo sienten que fue su infancia. Qué lindo, Bueno, habiendo qué lindo vivido los 4 ejercicio. en la misma casa, teniendo los mismos padres, es notable que no son exactamente iguales las 4, digamos, ¿no? Que no son lo mismo los 4, a todos son parecidas, pero puntualmente alguno ha tomado alguna cosa que le ha quedado a él distinta que el otro, digamos, ¿no? Claro. Pero vos sabés que lo que a mí lo que me alegró, que los 4 resumen de que creen haber tenido una infancia feliz. Qué lindo, qué lindo. ¿No? Qué linda devolución. Ese es el primero. El segundo es el de Chascomús de 1900 a 1925, que se va a sorprender la gente con las cosas que había hace 100 años. Ese incluye la historia del Club de Pelota, porque se fundó justamente en 1925, y de un club que nadie sabe de su existencia, que se fundó en 1920 y se terminó en 1923, nadie sabe por qué, que tengo hasta los libros de acta y conseguí un montón de cosas que gracias a la gentileza de Eduardo Arralá, se llamaba el Club del Progreso, y otras cosas más, ¿no? Cuando Chascomús tuvo banco, una serie de cosas. Y después, hay está la historia del banco, hay mucho de Gándara, de una cooperativa de tamberos, paralela a Gándara, el proyecto de una me va a interesar ideológicamente, una cooperativa de consumo, la economía obrera se llamaba, que tuvo un apoyo de la gente impresionante y que para mí tiene un valor esencial porque fue fundada entre otros, por mi abuelo José Antonio, que fue el primer concejal socialista en Chascomús, único con ese sello, porque habrá habido tipos de ideas socialistas, pero lo único que esperaba por el Partido Socialista que hubo en Chascomús en una época brava, donde era única voz discordante en el año 32, con todos los conservadores al palo. Y tomado bastante en joda por la prensa conservadora de ese tiempo, pero bueno, y criticado con dureza, pero bueno, con don José Donadío y otros, la parte más importante del socialismo estaba muy organizado en ese momento, e hicieron la economía obrera, que llegó a tener casa propia y todo. Bueno, José Eduardo, te cuento que tenemos que ir cerrando la nota, son las 11:35 y tenés que dejar un pedacito de tu libro para que la gente lo pueda leer también, porque si no estás contando todo. Sí. No, yo cuento lo que tienen para que vea que le puede interesar a distintas personas. Sí, está perfecto y es súper interesante todo lo que has venido recogiendo y trabajando en un proceso de investigación que entiendo que sacás, te documentás de medios, de distintos documentos históricos. Hay mucha búsqueda, hay muchas cosas que uno encuentra, algunas las encuentra de casualidad,
cuando uno empieza a buscar una cosa y por ahí se tropieza con otra y le abre otro camino. Yo me voy a tomar 10 segundos para decirte que en mi contratapa digo al final, y con esto termino de verdad, si al final el lector siente que hemos logrado, al menos en parte, guardar para mañana la memoria de ayer, que es cuanto pretendíamos, nos sentiremos en paz, como si hubiéramos sembrado un jardín de no me olvides en el país del no me acuerdo. Qué hermoso, hermosísimo, José Eduardo. Bueno, la verdad te felicito por las ganas, por esa pasión que le metés y porque también te estás dejando pedacitos de testimonios, de documentos, de historia, que, bueno, que queda para la posteridad, así que sin duda es un laburo re importante el que estás llevando adelante. Y bueno, nada, estaremos ahí siguiendo a ver los datos de cuando tengas para la presentación o la preventa o lo que tengas para compartirlo, vamos a estar difundiendo en la radio también. Bueno, muchísimas gracias. Siempre digo en la radio y fuera de ellas cuando alguno me pregunta, muy poco de esto podría ser porque viste que este tema de la cultura y de la cultura popular y de la cultura de la historia menuda y de la música y de la pintura y de todo lo que venga, suele ser muy proclamado y muy poco estimulado de manera efectiva, digamos así, ¿no? Es acompañado por la gente, pero demanda esfuerzos terribles de parte de quienes lo hacen. No lo digo por mi caso, digo un montón de gente. Yo he tenido la suerte que he podido concretar estos libros y demás. Pero creo que sigue siendo una asignatura pendiente, que tengamos un fondo para acompañar esas iniciativas para el arranque, para el poder empezar. Hoy vos vas a una editorial y lo primero que te dicen cuánto tenés que dar de señas. Esa es la realidad de cómo se maneja esto, ¿viste? Vos sabés que coincido tanto con lo que estás diciendo hoy cuando escuchaba el nivel, la calidad musical de Diego y de Jorge. Yo, qué lindo sería que pudiera haber más fomento para que los artistas realmente cuente con un apoyo para poder desarrollar su obra. Creo que, bueno, coincido con eso, así que habrá que exigirlo, habrá que seguir pensando cómo. Que hay que pelear con eso porque es posible. Yo guardo con muchísimo cariño, que yo no tuve parte específicamente en eso. Cuando estaba en la municipalidad en 1983 con Juan Carlos Gastón, Orlando Gali en la Dirección de Cultura, una de las cosas que más recuerdo más gratamente de ese periodo es que pudimos concretar la edición de el primer Mi Chascomús, con un long play de vinilo, con todos los artistas locales, haciendo los traslados hasta con una grabadora de chascomunenses, porque era la de los hermanos Viseas, y se hizo de cabo a rabo, eso con fotos de fotógrafos chascomunenses, bueno, todo Chascomús era ahí. Un hito en la música local. Y la municipalidad se lo puso en hombro y lo pudo hacer. Y de otra manera a lo mejor no se podría haber hecho nunca, qué sé yo, no sé. Hoy capaz que sí, con otros métodos, otras formas, pero por eso creo que es una lucha en la que podemos embarcarnos todos en conjunto. Bueno, muchísimas gracias por tu reflexión y por compartirla, José Eduardo. Te agradecemos por que hayas estado acá en la mañana de Volver y obviamente seguiremos ahí compartiendo tus próximas publicaciones, que seguramente van a ser muchas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Anita, gracias, muchísimas gracias. Lo aprecio mucho y soy agradecido por el acompañamiento que siempre nos